Hay un burro tan grande que la primera vez que alguien lo ve, jura que está mirando a un caballo. No hay exageración en esa reacción. Su altura rompe cualquier expectativa. Su estructura desafía todo lo que la mayoría de la gente cree saber sobre los asnos. Y su fama cruzó fronteras hasta convertirse en leyenda dentro y fuera de Estados Unidos. Durante más de un siglo, este animal fue elegido generación tras generación para producir algunas de las mulas más grandes, más fuertes y más resistentes que el mundo haya conocido. Se convirtió en referencia obligada para cualquier criador que necesitara fuerza bruta, resistencia inagotable y una capacidad de trabajo casi sobrehumana. Pero, ¿de verdad merece toda esa reputación? ¿Cómo nació exactamente esta línea genética? ¿Qué es lo que hace que sus mulas sean tan distintas de todas las demás? Y sobre todo, ¿cómo se compara este gigante americano con dos de los burros más respetados de nuestro continente, el burro pega brasileño y el legendario mixteco mexicano? Hoy vamos a descubrir la verdadera historia detrás del American Mammoth Jack y al final vamos a poner frente a frente a estos tres gigantes para responder de una vez la pregunta que todo criador se ha hecho alguna vez. ¿Cuál realmente merece el título de mejor reproductor? Todo comienza con una cifra que, por sí sola, ya cuenta gran parte de la historia. Mientras la mayoría de los burros domésticos en el mundo tienen un porte moderado, apenas suficiente para el trabajo de carga tradicional, el American Mammoth Jack fue seleccionado durante generación tras generación con un objetivo muy específico: crecer más allá de cualquier límite razonable para un asno. No es extraño encontrar reproductores que superan el 1,5 metros de altura a la cruz y algunos ejemplares excepcionales llegan incluso a pasar el 1,60 m. Para ponerlo en perspectiva, esa altura ya se acerca a la de muchos caballos de trabajo y de rancho que vemos todos los días. Cuando uno de estos gigantes aparece junto a un burro común, la diferencia es tan brutal que parece que se estuviera comparando a dos especies completamente distintas. Pecho ancho, cuello musculoso, patas largas, huesos gruesos, una estructura corporal que transmite poder con solo verla parada. Ese tamaño desmedido es lo primero que impresiona, pero apenas es la puerta de entrada a una historia mucho más profunda. Porque el mammoth no es un accidente de la naturaleza ni una rareza que apareció sola. A diferencia de muchas razas que se formaron de manera espontánea a lo largo de los siglos, sin intervención humana directa, este gigante es el resultado de un trabajo genético deliberado, calculado y sostenido durante generaciones enteras. Desde el siglo XIX, criadores de Estados Unidos comenzaron a importar grandes ejemplares de burro provenientes de Europa, especialmente de líneas españolas y francesas conocidas por su tamaño y su fuerza. Esos animales fueron cruzados sistemáticamente con un solo propósito en mente: reunir en un mismo ejemplar altura, fuerza estructural y una capacidad reproductiva excepcional. Y en cada nueva generación, solo los individuos más desarrollados, los que mejor cumplían con ese objetivo, eran seleccionados para continuar la cría. Los demás simplemente quedaban fuera del programa. Década tras década de esta selección obsesiva terminó por consolidar una línea genética que hoy se reconoce oficialmente como American Mammoth Jackstock, considerada por buena parte de los especialistas en asnología como la raza de burro más grande que existe actualmente en el mundo. Pero aquí llegamos a un punto que muchos pasan por alto cuando hablan del mammoth. Nunca se creó simplemente para impresionar con su tamaño. Detrás de toda esa inversión genética había una razón económica y práctica muy concreta. El verdadero objetivo, desde el primer día, fue producir mulas gigantes, capaces de sostener el trabajo pesado que la agricultura y el transporte de la época exigían. En Estados Unidos era una práctica común cruzar estos sementales colosales con yeguas de tiro igualmente enormes, de razas como el percherón, el belga y el Clydesdale. El resultado de esa combinación eran mulas extraordinariamente fuertes, capaces de arrastrar maquinaria agrícola durante horas.
de tirar de carretas cargadas hasta el límite y de sostener jornadas de trabajo larguísimas, todo esto en una época anterior a la llegada de los tractores modernos. Esas mulas no fueron un lujo ni una curiosidad de exhibición, fueron una pieza fundamental en el desarrollo de la agricultura y del transporte en regiones enteras del país. No se trataba únicamente de tamaño, se trataba de eficiencia, de resistencia sostenida en el tiempo y de fuerza aplicada de manera práctica al trabajo diario del campo. Y ahora llegamos al momento que todo aficionado a los burros y a las mulas espera desde el inicio de esta historia. ¿Cómo se compara realmente este gigante americano con el burro pega brasileño y con el mixteco mexicano? Es justo asumir sin más que el más alto es automáticamente el mejor. La respuesta no es tan simple como parece, porque no depende únicamente de la altura. Existen diferencias fundamentales relacionadas con el propósito original de cada línea genética, con el tipo de yegua que tradicionalmente se ha utilizado en cada cruce y con las características específicas que cada uno transmite a sus mulas. Es precisamente esa comparación la que puede cambiar por completo la opinión de cualquiera que crea que el tamaño lo resuelve todo. A primera vista, es tentador pensar que basta con medir la altura de cada animal para determinar cuál es superior. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. El American Mammoth Jackstock es, sin duda, reconocido oficialmente como la raza de burro más grande desarrollada en Estados Unidos. Para que un macho pueda registrarse dentro de la Asociación Oficial de la Raza, debe medir al menos 1,47 m a la cruz. Los ejemplares considerados ideales suelen rondar el 1,52 m, y algunos reproductores verdaderamente excepcionales logran superar el 1,60 m, una altura que resulta impresionante incluso comparada con la de muchos caballos. El burro pega, la principal raza asnal brasileña, presenta normalmente machos adultos que van desde el 1,30 m hasta el 1,50 m, aunque existen individuos destacados capaces de superar esa marca. El mixteco, criado tradicionalmente en México, suele medir entre el 1,35 m y el 1,50 m, con variaciones que dependen de la línea genética específica y del trabajo de selección realizado por cada criador. Con estos números sobre la mesa, queda claro que, cuando se trata estrictamente de altura, el mammoth efectivamente lleva ventaja sobre las otras dos líneas. Sin embargo, quien piensa que el tamaño es lo único que define a un gran reproductor, está cometiendo un error de principiante. Cada una de estas tres líneas genéticas fue seleccionada con enorme cuidado para transmitir no solo porte, sino fuerza funcional a las mulas que produce. El pega construyó su fama gracias a su rusticidad extrema, a su altísima fertilidad, a la regularidad con la que transmite sus características genéticas y sobre todo a la producción de mulas extraordinariamente versátiles, animales capaces de trabajar en la faena diaria del rancho, de aguantar cabalgatas larguísimas sin fatigarse y de destacar además en pruebas funcionales de trabajo. El mixteco, por su parte, ganó reconocimiento propio por producir mulas fuertes, resistentes y perfectamente adaptadas a las exigencias específicas del campo mexicano, un entorno que no siempre coincide con las condiciones para las que fue diseñado el mammoth ni el pega. En otras palabras, cada gigante fue moldeado por el terreno y las necesidades de su propia tierra, y esa adaptación regional vale tanto como cualquier centímetro extra de altura. Y esto nos lleva, finalmente, al verdadero corazón de esta historia. Porque el motivo real que convirtió al mammoth en una leyenda reconocida en el mundo entero no fue simplemente su estatura descomunal. Su fama nació de algo mucho más concreto: la capacidad de producir algunas de las mulas de tiro más grandes y más poderosas que la historia haya registrado. Durante los siglos XIX y XX, antes de que la mecanización transformara por completo el campo, los criadores estadounidenses cruzaban sistemáticamente a estos gigantes con yeguas de tiro pesado, principalmente de las razas Percherón, Belga y Clydesdale. El resultado eran mulas de un tamaño extraordinario, capaces de arrastrar equipos agrícolas completos, de tirar de carretas cargadas al límite de su capacidad
y de transportar volúmenes enormes de mercancía durante jornadas de trabajo interminables. Fue exactamente esa capacidad de transmitir fuerza, estructura corporal sólida y resistencia constante a sus descendientes lo que transformó al mamut en una referencia mundial dentro del mundo de la cría de mulas. Y aunque la llegada de los tractores y la mecanización agrícola redujeron drásticamente la necesidad de mulas de tiro en todo el continente, el legado genético del mamut nunca desapareció. Hoy sigue siendo admirado tanto por criadores como por estudiosos de la asnología, considerado uno de los ejemplos más claros de lo que puede lograr una selección genética sostenida durante generaciones con un objetivo muy definido. No fue la suerte la que creó a este gigante. Fue la paciencia, la insistencia y la visión de varias generaciones de criadores que entendieron algo que sigue siendo válido hoy. La verdadera grandeza de un reproductor no se mide solamente en centímetros, sino en lo que es capaz de transmitir a sus descendientes. Al final, comparar al mamut con el pega y con el mixteco no es realmente una competencia con un único ganador absoluto. Es la historia de 3 continentes, 3 tradiciones y 3 necesidades distintas, cada una resolviendo el mismo problema: cómo producir la mejor mula posible, desde su propio contexto geográfico y cultural. El gigante americano ofrece altura y estructura sin igual. El pega brasileño ofrece rusticidad, fertilidad y una versatilidad de trabajo excepcional. El mixteco mexicano ofrece una adaptación perfecta a las condiciones específicas del campo de nuestro propio país. Ninguno de los 3 existe en el vacío. Cada uno es el resultado de generaciones de criadores que observaron su tierra, entendieron lo que esa tierra exigía y moldearon a sus animales exactamente para responder a esa exigencia. Esa es, en el fondo, la verdadera lección detrás de esta comparación. La grandeza de un reproductor nunca se mide solo con una cinta métrica, sino con la historia completa de todo lo que ese animal fue capaz de construir a través de sus descendientes.